Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a este acto de presentación del número, me parece que el 39º de Tribuna Americana, que lleva por título Situación política y elecciones en Estados Unidos. Esta actividad la organizamos en coordinación con el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y con la Fundación Consejo de España de Estados Unidos. Quiero saludar muy cordialmente al director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, al secretario general de la Fundación, Fernando Prieto, al resto de los miembros del Instituto y de la Fundación aquí presentes y, por supuesto, también a los ponentes de esta tarde, Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y analista de política exterior, Eduardo Baeza, director de Relaciones Institucionales de Capital Energy, Cristina Crespo, doctora en estudios norteamericanos e investigadora colaboradora del Instituto Franklin, y a la moderadora Irene Sakaluga, periodista especializada en política internacional. Este número trata estos temas, ¿no?, de la situación política en Estados Unidos en preparación del intenso año que vamos a vivir a partir de enero prácticamente de 2024 y, por lo tanto, pues es muy bienvenido, es muy oportuna la publicación ya para empezar a prepararnos para todo lo que vamos a tener todo lo que nos va a venir de aquí a dentro de poco. Y como se suele decir, las elecciones en Estados Unidos afectan a todos, ¿no? No solo a los que votan allí, nos afectan a todos. Por lo tanto, cuanta más información tengamos sobre los asuntos que están siendo debatidos y las posibles opciones políticas que se plantean, que están disputando y los posibles resultados, pues son de la mayor importancia, como es obvio. Y quizás la complejidad del momento hace todavía más necesaria, más importante, publicaciones como esta, con artículos rigurosos de especialistas que nos ayudan a desentrañar un poco la complejidad de los asuntos que están planteados. La situación es compleja en todos los planos, en el plano internacional, con las turbulencias financieras, con la enorme tensión geopolítica, especialmente entre China y Estados Unidos, con la guerra, luego también también hay grandes tensiones y dificultades en el interior de Estados Unidos, en la política interna de Estados Unidos, que terminan teniendo su reflejo también en la posición internacional del país, ¿no?, de Estados Unidos. Estamos asistiendo, por ejemplo, a esa divergencia de opiniones con respecto a la posición que debe tener Estados Unidos en la guerra de Ucrania, por ejemplo. Y eso, pues sin duda, será un asunto que quizás no sea debatido, no ocupe gran parte de los debates públicos en Estados Unidos, pero que el resultado de las elecciones tendrá su impacto en estas cuestiones también. O la postura hacia China o la posición de Estados Unidos en Oriente Medio, por ejemplo. Y bueno, pues para tratar sobre estos temas tenemos hoy esta tarde a dos de los articulistas, dos de las personas que han publicado en esta revista, y también a un especialista en los temas de relaciones internacionales con un particular conocimiento de Estados Unidos. Nos van a abordar las cuestiones que están tratadas en la revista, quizás de una manera un poco más fluida y en formato de debate entre ellos y luego en debate con el público también. Por lo tanto, como suele ocurrir en estas presentaciones, esperamos que haya una participación activa del público. Y sin más, paso la palabra al secretario general de la Fundación, Fernando Prieto. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes y gracias también a Casa de América primero y al Instituto Franklin por asociarnos en esta sesión. La Fundación Consejo España-Estados Unidos es una institución privada, pero es una empresa público-privada, porque participan instituciones públicas en el patronato y también empresas que tienen intereses en los Estados Unidos. La finalidad fundamental es hacer ejercicio de diplomacia pública hacia auditorio norteamericano, mostrarles cosas interesantes y potentes de España, y para eso tenemos una reunión anual, invitamos a grupos de norteamericanos interesantes
Pero también tenemos otra misión, que es contar, ayudar a que se dé noticia de temas norteamericanos importantes. Y como decía Luis, las elecciones norteamericanas nos afectan a todos y es muy útil el tener el seguimiento y la información y los datos para entender por dónde van a ir las cosas y para prepararse para lo que puede venir, ¿no? Como decía Luis, las elecciones de 2024 van a ser muy importantes en la posición exterior de los Estados Unidos, como lo ha venido siendo por el dominio de su sistema económico, del dólar, por todo el dominio tecnológico en el software y también por todo el ejercicio de gasto público que está habiendo en los Estados Unidos y que tanto interesa a las compañías españolas de infraestructuras de energías renovables o de otras que están en el patronato de la Fundación y que tienen esos intereses. En suma, para nosotros es un privilegio, aparte de un deber, el estar haciendo este trabajo y nuevamente gracias a los organizadores por permitirnos asociarnos y colaborar. Gracias. Me parece que ahora va a hablar José Antonio Gurpegui, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a ser también muy breve y, por supuesto, mis primeras palabras son de agradecimiento. Primero a Casa de América, muchas gracias, Luis, por acogernos una vez más aquí. Es un verdadero placer y a la vez un privilegio, ¿no?, estar en este marco para presentar cualquiera de las actividades que hacemos en el Instituto Franklin y, por supuesto, a la Fundación Consejo. Llevamos ya mucho tiempo colaborando en muchas cosas, pero creo, en cierta forma, que esta publicación, Tribuna Norteamericana, no sé si decirle que es el buque insignia o la piedra angular de nuestra colaboración, que ya llevamos muchísimo tiempo colaborando con la Fundación Consejo España-Estados Unidos y es para nosotros es también pues, un privilegio que realza pues, una de las acciones fundamentales o más importantes que hacemos en el Instituto. Y bueno, pues para mí es una verdadera alegría estar aquí porque hacía mucho tiempo, años que no estaba presentando esta revista, dejé mi puesto de director y después circunstancias de la vida me han llevado de nuevo a dirigir el Instituto Franklin y bueno, todo lo que se hace en Casa de América pues es para mí un motivo de satisfacción y sí, como en este caso además pues es para encontrar pues aquí a los presentes pues viejísimos amigos como Pedro, que antes nos veíamos mucho. No dicen nunca que Pedro lleva años colaborando con el Máster de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, del Instituto Franklin, no de la Universidad de Alcalá. Mañana tienes clase. Es que antes coincidíamos hasta este es el primer año que no coincidimos, siempre daba yo primero la clase y después entraba él, ¿no? Entonces nos veíamos muy a menudo, pero este año, por circunstancias, tuve que cambiar yo mi horario de clase, que fui yo quien lo cambié, no fuiste tú, y ya no nos vemos tan a menudo, aunque sí lo veo en la televisión, casi a diario. No sé si ya te han puesto allí un apartamentito en la Sexta o algo así. Hay rumores de que lo van a poner, ¿no? En la cama de Ferreras me van a poner una al lado, una Y entonces pues me alegro mucho de verte y también, bueno, pues Cristina Crespo, que fue la coordinadora del instituto hasta que pues la fichó el rector de la Universidad de Alcalá para ser su jefa de gabinete. Nos vemos de vez en cuando, pero me alegra mucho, Cristina, que no te olvides de nosotros y que estés aquí. Después, Eduardo, muchas gracias, nos conocemos. Y también la presentadora, pues te agradezco de verdad que colabores con el Instituto. Y nada más, simplemente quería expresar mi agradecimiento a Casa de América y a la Fundación Consejo, en este caso personificadas por Luis y por Fernando, y espero sinceramente que esta cooperación, que lleva muchos años ya, que llevamos muchos años de trayectoria, pues siga también otros tantos años. Con que ya empezamos con lo que hemos venido a hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, pues como ven, el tema central de esta charla es la polarización política y las elecciones de 2024. Es verdad que falta mucho para las elecciones, tantísimo tiempo en política es, no sé, un milenio, pero bueno, vamos a intentar dar pinceladas de por dónde puede ir la cuestión. Hablar de polarización política en Estados Unidos ahora mismo es que parece como poco, porque un lugar en el que hay unas elecciones y lo siguiente que pasa es que uno de los bandos insta digo bandos porque es en lo que se ha convertido, insta al otro a asaltar la sede de la soberanía popular, pues es que polarización casi se me queda un poco corto. Pero bueno, si hacemos casos a las casas de encuestas, vemos que esa polarización ha ido creciendo desde los años 70 y está en límites
como no se habían visto hasta ahora, hasta tal punto, Cristina, que un bando ve al otro como un riesgo para el país, y en algunos casos quizá tengan razón, ¿no? O sea, estamos viendo un fenómeno que hasta ahora no habíamos visto en esta magnitud, ¿no? Sí, de hecho la última encuesta que estaba justo ojeando hoy de 538 es que 3 de cada 10 estadounidenses considera que la polarización política es uno de los temas más importantes que tienen ahora mismo en el país como problema de sociedad y como problema político. Es más, esa polarización ahora en el punto en el que están las distintas denuncias que está teniendo Trump, si realmente alguna de esas llega a de verdad sentarlo en los tribunales, esa polarización se va todavía a acentuar muchísimo más, porque los que son, digamos, no los quiero poner, pero los que son partidarios de Trump, por no llamarlos todavía más fuerte, porque son partidarios, pero muy partidarios de Trump, son pues digamos unos adeptos que sí están con él, es como un partido de fútbol, o estás conmigo, con mi equipo, o no estás con mi equipo. Y en ese caso parece que todavía esos índices de polarización política y social se dispararían todavía más. No sé si será el caso de Nueva York, con esta actriz que le ha denunciado, pero como tiene otros 3, 4 posibles casos abiertos, más posibles entre ellos, como el que has mencionado, si esos llegan, efectivamente, pues va a haber más división. Leía un artículo conjunto, un estudio conjunto entre la Universidad de Brown y la de Stanford, que señalaba algunos motivos por los que había aumentado tantísimo la polarización, y tenía que ver con que los partidos cada vez son más homogéneos pero diferentes entre sí. Al ser un sistema bipartidista, eso hace que la identificación con el otro sea más difícil, pero uno de los factores al que daban mucho peso es la existencia de canales de información política 24 horas en Estados Unidos, y es inevitable pensar en Fox News. Entonces, de periodista a periodista, Pedro, vamos a hablar de nosotros mismos, qué es lo que nos gusta a los periodistas, sí, pero vamos a criticarnos, pero Irene, que eso yo no nos soy gusta una de las tanto. mejores periodistas de Internacional de España, Bueno, o sea que juego en desventaja. Bueno, te agradezco el piropo inmerecido, pero también, es que claro, dices, vamos a hacer autocrítica, pero algunos tienen que hacer más autocrítica que otros. Es un poco lo que mencionaba antes. Claro, si digamos que una de las facciones está por subvertir la democracia y la otra no, pues es que ponerlas al mismo nivel también me resulta un poco injusto. Era lo que me decía George Packer cuando le entrevisté, precisamente para hablar de polarización política hace 3 años. Me decía, bueno, claro, es que intentar coser un país con una persona que lo que quiere todo el rato es hacerla a pedazos, pues es un poco complicado, ¿no? Pero, desde luego, sin el ascenso de Fox News no podemos entender el grado al que han llegado las cosas, ¿no? Vamos a ver. Hablamos de polarización, pero yo creo que no es la palabra adecuada para describir lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Deberíamos mejor hablar de tribalización, que es al nivel a donde se ha llegado. Para mí es fascinante que en la Constitución de Estados Unidos no hay mención alguna a partidos políticos. Los framers y los founders pensaban que los partidos políticos eran sinónimo de faccionalismo, de división. Por supuesto, la gran ironía es que desde un principio hay facciones políticas en la historia de Estados Unidos, empezando por los federalistas y los antifederalistas. Y los que piensen que la polarización es un fenómeno reciente deberían revisitar las elecciones de 1800, que son una de las primeras elecciones presidenciales extremadamente reñidas y duras, en las cuales John Adams pierde la reelección. John Adams es el segundo presidente de Estados Unidos y primer vicepresidente, y pierde la reelección ante Thomas Jefferson. Y de ese momento de máxima polarización, que por supuesto se traduce al sistema judicial, Marbury versus Madison, el principio de judicial review que se aplica al papel del Tribunal Supremo en Estados Unidos,
vemos que la polarización está presente desde el principio. Y siempre ha sido una bipolarización, siempre ha habido dos polos. Ha habido un norte contra sur, el interior contra las costas, la derecha contra la izquierda, eventualmente, republicanos contra demócratas, aunque esto es un fenómeno, como sabéis, recientemente dentro de la evolución de los partidos políticos. Más nacionalismo, menos internacionalismo, siempre la polarización ha sido doble. Yo creo que han llegado a un momento en el que ya hay, esa polarización no es dual, sino que hay tres fuerzas en acción. Una es el Partido Demócrata, es un Partido Demócrata que está inclinado hacia, en uno de sus momentos de la historia, más a la izquierda, o donde el ala izquierda del partido tiene más peso que en mucho tiempo. Hay un partido republicano, vamos a llamarlo ortodoxo, que quiere colorear dentro de las líneas, que se ha convertido en una comunidad de vecinos, en una minoría. Te iba a decir dónde están, que no se les ve. Y el resto es trumpismo. No hay que confundir el trumpismo con nada que tenga que ver con Ronald Reagan, Maggie Thatcher, neoconservadores, derecha tradicional en Estados Unidos. Es otra cosa, es, digamos, la sublimación del nacionalpopulismo. Y en este choque es donde nos movemos. Me quieres tirar de la lengua con Fox News. Yo creo que creo que es un factor importante. Es un factor importante. Pero yo creo que el factor importante empieza hace 20 años con la invasión de Irak. Para mí está relacionado, sí. Yo he tenido que escribir unas dobles en ABC sobre la vuelta al mundo en 20 años de Kiev, de Bagdad a Kiev, y me parece que ese es el punto decisivo, ¿no? Ocurre el 11S, se le extiende un cheque en blanco al presidente W. Bush, que formula una guerra contra el terror, que es imposible medir. Luchamos por todo lo que queremos y contra todo lo que odiamos. ¿Qué métricas se pueden aplicar a un conflicto así? Y primero se interviene en Afganistán y después, con todas las mentiras, con todo el fraude que conocemos, en Irak. Y es el gran retroceso, ¿no? Y le permite a Trump hablar de las élites que les importa nada, el pueblo, y de las forever wars. Y entre medias una crisis económica y apalancarse en esa frustración de cómo me ha ido en la globalización, cómo me ha ido la crisis económica. Y por supuesto que ha encontrado amplificación en Fox News. Para mí es más importante las redes sociales, ¿no? Todos los presidentes de Estados Unidos han soñado con conectar directamente con el pueblo sin el filtro de los medios de comunicación, sin el filtro periodístico. Y Twitter le ha dado esa posibilidad. Yo creo que Fox News, como hemos visto, se le ha quedado pequeña a Trump. Y vemos esta tormenta perfecta de desafección, de convertir la política en una venganza, de que me importa más la venganza que incluso mis propios intereses. Alguien que votó a Trump en 2016, Trump prometía, imaginemos, un votante con dificultades económicas que vota a Trump. Trump prometía desmantelar la reforma sanitaria de Obama, algo que clarísimamente va en perjuicio de la gente con menos recursos. Trump prometía una reforma fiscal que era clarísimamente beneficiosa a las rentas más altas. Trump inicia una guerra comercial contra China y si tú tienes poca renta, pues solamente puedes comprar cosas made in China en el Walmart. Y para colmo, si solo encuentras refugio en un six-packs de cerveza, le ponía un arancel al aluminio con que están hechas las cervezas, ¿no? Pero para mí lo inquietante es que todas estas cuentas
que claramente van en contra de los intereses de mucha gente, no importan a la hora de contemplar la política como un instrumento de venganza y con una insatisfacción. Y termino diciendo, Trump es un mentiroso compulsivo, pero no hay que olvidarse que los problemas en los que él se apalanca son absolutamente reales y dolorosos. Y parte del predicamento de Biden es que no solo tiene que demostrar que la democracia de Estados Unidos funciona, tiene que demostrar que la economía también funciona. Por eso me parece una presidencia en un momento tan crítico y tan complicado, ¿no? Hoy precisamente hablábamos de los presidentes de Estados Unidos en clase y les decía, posiblemente una vez más se confirma que es el mejor trabajo del mundo siempre en el peor momento posible. Sí. No sé si es el mejor trabajo del mundo. ¿Crees? No sé. Bueno, no, te preguntaba por los medios de comunicación porque creo que los dos sectores más beneficiados de una polarización tan extrema como la que se está viviendo ahora son los medios de comunicación, porque eso da mucha audiencia. Recordemos esas declaraciones del CEO de la CBS cuando Trump se presentó a las primarias y parecía que aquello era, bueno, una cosa graciosa, un chascarrillo que iba a haber, y decía, es malo para el país, pero es tan bueno para las audiencias. Entonces, es que esta responsabilidad no se puede eludir, y a los otros que beneficia es a quienes fomentan estos discursos. Trump es muy beneficiario de la polarización, por eso la promueve constantemente. Eduardo, no sé si estás de acuerdo. Estos discursos más extremos son los que más ganan con esto. De hecho, el otro día Trump tiene abiertos varios procesos, como decía Cristina. El que está ahora más de actualidad es el de la denuncia de que utilizó dinero de campaña para comprar el silencio de una actriz porno con la que habría tenido relaciones sexuales. Y según contaba el entorno de Trump al diario británico The Guardian, él estaba muy interesado en que realmente le imputasen y además quería ser arrestado y hacer el paseillo esposado, porque estaba seguro de que eso le iba a dar, por un lado, muchísimos más votos y, por otro lado, dinero para su campaña. Hemos llegado a este punto, es decir, es que esto cotiza al alza. Hace unos años sería, no sé si inimaginable, pero sí extraño que una persona fuera imputada, que fuera penalmente sospechosa. Eso acabaría con una carrera política y ahora pasa todo lo contrario. Pues Irene, la verdad que eso es muy interesante, pero antes de abordar tu pregunta voy a conectar un poco el hilo de lo que comentaba Pedro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Las redes sociales ahora son el amplificador directo de cualquier político que quiere conectar directamente con el votante, sobre todo el votante indeciso o el votante que llamamos rocoso pro del partido, saltándose el filtro de los medios. Y esto, pues, el maestro ha sido Trump, ¿no? Durante su mandato, pues Twitter era su plataforma muchísimo más potente que Fox, que en la última etapa de su mandato ya Fox le dio medio la espalda, ¿no? Y luego, otro tema, yo humildemente puedo aportar un poco un perfil no tan elevado teórico como vosotros, que es un lujo compartir aquí en mesa, más práctico. He vivido casi 18 años en Estados Unidos y estuve hasta el 2020 viviendo. O sea, que he tenido una etapa de Obama y otra etapa con Trump. Tenía yo os cuento un poco que a veces la óptica desde fuera de Estados Unidos es bastante más distinta a la doméstica cuando estás dentro en el día a día del país, ¿no? Yo vivía en Dallas, en Texas. Texas, como bien sabéis, es un estado pues, tirando a republicano fuerte o potente, ¿no? Y tuve la oportunidad de dirigir una compañía donde teníamos directivos de Ivy League, gente con PhDs, doctorados, hasta 2 fábricas donde estaban pues, los blue collar, gente pues, más trabajadora del día a día, ¿no? Y lo fascinante es que en todos los estratos había una unanimidad y un amor y un cariño a Trump brutal, independientemente si es latino, de descendencia coreana o asiática o americana. Y a mí me fascinó, me chocó. Yo hablaba con muchos, Pedro, con muchos de ellos y cada uno con sus argumentos, ¿no? Pero fíjate que fue capaz de conectar, que es algo muy complicado,
con gente de un income muy potente y con gente que literalmente estaban en el minimum wage. Y aún así decían, es que este señor me representa, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo puede ser? Pero la verdad es así y es en cierto modo pues fascinante, ¿no? Muchas veces desde fuera los medios le veían, yo no soy defensor de Trump, pero sí que es cierto que se distorsiona a veces la realidad desde fuera cuando estás dentro. Vuelvo a la etapa previa, a la etapa de Barack Obama, que también tuve la oportunidad de vivir, ahí vivía en otro estado. Veía el país más polarizado con Obama que con Trump. Y esto puede haber un melón para discutir, ¿no? Pero la última etapa, el último mandato de Obama, el país estaba partido en dos. Mucha tensión racial, que Obama no supo atajar de una forma que él creía o aspiraba, y con Trump tampoco tuvo lugar, ¿no? Es decir, que muchas veces tenemos que tener la oportunidad de ver la óptica de ambos lados, ¿no? Y a lo que comentas, pues el presidente Trump, bueno, el expresidente Trump tiene tres ahora procesos abiertos. Digamos, el más mediático, pero que es el menos importante, es el de Stormy Daniels, que hubo un pago de unos $130.000 en el 2016 durante su campaña, que aquí está el gran issue, que eran fondos desviados de su campaña para pagar a esta actriz, para que no hablase en público. Y esto fue en una relación que tuvieron en 2006. Ahora bien, éticamente lo deploro y es un horror, pero no hay nada en la Constitución ni en las leyes federales que un presidente o un candidato se pueda postular con un proceso abierto, con un grand jury, con un indictment. Tiene que tener quiero recordar, Pedro, más de 35 años, nacido en Estados Unidos y haber vivido 15 años, ¿no? 14 años, ¿no? Pues con esas tres, si tiene esos tres requisitos, da igual lo que sea. Y ahora bien, Trump es un personaje de unas características únicas, un outsider, y me parece realmente loco que vea que eso puede ser positivo, ¿no? para su campaña, ¿no? Pero ahora bien, es un personaje tan único y tan distinto, tan outsider, que me lo puedo llegar a creer, ¿no? Que haya dicho eso, oye, pues si me imputan para adelante, yo feliz, es bad press sigue siendo press, hago titulares, me dan opción a hablar más y al fin y al cabo a colocar el mensaje. Bueno, él considera que alimenta su discurso de la caza de brujas. Correcto. Vienen a por mí, ¿no? Cristina, ¿querías mencionar alguna cosa? Digo, No, estaba de acuerdo. Yo iba a decir lo mismo, que al final lo que está buscando es lo que tuvo precisamente cuando llegó a la Casa Blanca. Él lo que tuvo era una gran repercusión mediática, tenía todos los medios a su favor y creo que la cobertura que él tenía de los medios, sin ni siquiera convocarlos, solo por el Twitter, solo por sus tweets, era una cifra millonaria. Creo que era el que más, lo que se podía traducir en campaña sin haberlo invertido, el que más dinero había, digamos, invertido en campaña sin invertirlo, por precisamente esa cobertura mediática. Y es lo que está buscando otra vez, está repitiendo el mismo proceso para volver a las presidenciales. Yo quería decir una cosa, no sé si estoy cambiando un poco el tema, pero me acordaba de la elección presidencial que le llevó a él, como digo, a la Casa Blanca, y uno de los motivos que movilizó mucho al Partido Republicano, sobre todo a la parte más conservadora y quizá menos trumpista y sí más republicana, conservadora, de valores, fue precisamente las promesas de los nombramientos al Tribunal Supremo. Entonces, yo me he situado de cara al 2024, que es verdad que falta muchísimo tiempo, pero también es verdad que él se va a presentar y bueno, aunque hay algunos candidatos, hoy por hoy podría ser el candidato del Partido Republicano. Y entonces, sobre el papel es el único candidato. Bueno, Nikki Haley ha dicho que sí, que se presenta. Además, es la única mujer que, si quieres, ahora luego hablamos de Nikki Haley, porque a mí, o sea, creo que no tiene ninguna posibilidad, pero me parece fantástica para hacer precisamente un poco, para hacerle el contrapeso a Trump, porque además ese titular que dijo que quería que se hicieran exámenes mentales a todos los presidentes o candidatos mayores de 75 años, pues yo creo que son argumentos que
por lo menos dan titulares, dan campaña y dan cierto juego, ¿no?, en la carrera presidencial. Volviendo al tema del Tribunal Supremo y el nombramiento de jueces federales, claro, yo dije, vale, pues si esto llevó a Trump a las presidenciales y me pongo en el 2024, que falta muchísimo, o sea, porque es que falta 1 año y medio para noviembre del 24, digo, ¿cómo está este tema? Porque ahí movilizó gran parte del Partido Republicano. Trump hizo una enorme cantidad de nombramientos de jueces federales, no solamente los 3 que nombró para el Tribunal Supremo. Pero es que ahora el mayor de los últimos años, pero es que Biden en este momento lleva en sus que no lleva todavía ni un mandato entero cumplido, ha hecho muchos más que otros presidentes. Es decir, se propuso Biden que él iba a ponerse al día en cuanto a nombramientos de jueces federales, porque él, recordemos, Biden al final también es un candidato que, aunque del Partido Demócrata, es lo más centrista, con lo cual él sabía que esto era una prioridad precisamente para los centristas, para los moderados, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Así que él sabía y sabe que esto es una de sus prioridades. Y aunque en los medios no se menciona mucho, porque ahora mismo de lo que se habla principalmente, y es otro tema que entiendo que vas a sacar, que es la inflación, se habla sobre todo de la inflación y de la guerra de Ucrania, porque no quieren, sobre todo los republicanos han dicho que ya se ha acabado de dar paquetes de ayudas a Ucrania, y esto nos va a saltar también al debate internacional. No me quiero ir del tema, perdona. Aunque esto, Biden sí que ha hecho ese contrapeso con Trump, ha nombrado muchísimos jueces federales, todavía tiene tiempo para seguir nombrando jueces federales, que como recordemos, los jueces federales son de por vida, que solamente se van si se retiran ellos mismos o se mueren, o sea, pero son de por vida y son muy importantes porque al final son los que dibujan, digamos, la tendencia social, es decir, sus sentencias son muy importantes y por eso también es una de las cuestiones que a los conservadores les importa, porque ha habido temas cruciales como el aborto o bueno, otros temas que fueron muy importantes en las últimas midterm y en las presidenciales para el Partido Demócrata. Fue de los puntos más importantes que les movilizó para votar a Biden. Y aquí ya me pedías la palabra. Sí, sobre la transformación de la política de Estados Unidos con Trump y volviendo un poco a lo que ocurrió en 2016. Yo estoy escribiendo ahora de esto. Trump utilizó lo que a mí me gusta llamar reality politics, que es mezclar las dinámicas de los reality shows en la carrera a la Casa Blanca. La precampaña de Trump fueron 14 temporadas de un reality, de Apprentice. Claro, por eso os decía yo lo del papel de las televisiones, porque... En The Apprentice, él se supone que el objetivo de cualquier campaña es ayudar a visualizar a los votantes al candidato en una situación de poder. En The Apprentice salía Trump, y aunque eran chorradas, banalidades, pero salía detrás de un escritorio perfectamente iluminado, perfectamente peinado, es difícil, tomando decisiones. Ustedes, que son una audiencia muy sofisticada, me dirán, pero es reality TV, todo mentira. Bueno, eso porque ustedes son muy sofisticados. Para la gente es TV, punto. Y esa fue su campaña. Y esa es la dinámica que él aplica en las primarias. Es un reality show. ¿Quién gana los reality shows? El más friki, el que más grita, el que monta la bronca constantemente. ¿Me entiendes? Es esa dinámica. La gente tiende a confundir la mala educación, lo soez, con la sinceridad, lo genuino. Y es la dinámica de Los Soprano, el antihéroe. Este tío es un asco, es un asshole, pero no podemos dejar de verle. Y ya, si hay mucha gente que piensa que es el único que dice la verdad, ya ni te cuento. Y esa dinámica yo creo que es coherente y la va a llevar al season final, que es el arrangement y el perk walk, el paseillo, ¿no? Acordaros cómo volvió a la Casa Blanca después del COVID. El helicóptero, eso era, vamos, pero ese es el final de la temporada pasada. Ahora es este. Bueno, el final de la temporada pasada fue el asalto al Capitolio.
Sí. Sí, el cliffhanger, sí, nunca mejor dicho. Pero, digamos, es una forma muy efectiva. Las últimas encuestas que todos hemos mirado antes de venir aquí, Trump tiene más apoyo entre los votantes de los republicanos en las primarias que el resto de los posibles candidatos y candidatos anunciados juntos. Y el gran titular es que en las últimas semanas DeSantis se ha ido a la porra. Qué casualidad, ¿eh? Que cuando el nudo judicial se va apretando, como decía aquel, su horizonte judicial cada vez es más naranja, no por el color de su piel, sino por el uniforme de los presos en Estados Unidos, está consiguiendo más dinero, como habéis apuntado, y está consiguiendo mejores números. O sea, que esta forma de hacer política, que a nosotros nos parece disparatada, pero que ¿cómo puede ser posible? Me temo que es realmente efectiva. Y me temo que, aunque es una ironía que por una cuestión menor, pero por favor que nadie piense que lo de Stormy Daniels es por sexo. No, es corrupción. ¿Vale? Lo que pasa es que oímos estrella porno y ya dejamos de pensar. Y como todo el mundo tiene un doctorado de cintura para abajo, todo el mundo tiene unas conclusiones. ¿De acuerdo? No, es utilizar dinero para afectar el resultado de unas elecciones. Es malversación de la muy buena, para que todos nos entendamos. Y eso es lo que está en el trasfondo de este primer paso. Es irónico, por supuesto, que por tapar un Tito Berni vaya a ser encausado, vaya a ser procesado, cuando está implicado en crímenes muchísimo más graves. Bueno, Al Capone también le pillaron por evadir impuestos. Pero, en fin, digamos, a la gente se la pilla por lo que se la puede pillar. El potencial dañino de Trump va mucho más allá de Al Capone. Pero bueno, en el fondo volvemos a lo mismo, es el Estado de Derecho y el nacionalpopulismo. Y cómo estos líderes son capaces de generar una legitimidad que va más allá de las métricas de la rendición de cuentas y de la calidad democrática. Y que si instigas el asalto al Capitolio, no te pase nada. Y que las instituciones políticas, a través del impeachment, sean incapaces, aunque lo hayan intentado 2 veces, de extraer una responsabilidad. Al Capone pues está muy bien para las películas de la mafia, pero estamos hablando de cómo reacciona el Estado de Derecho, qué credibilidad tiene el Estado de Derecho. Y vemos cómo el Estado de Derecho es uno de los principales. Hoy en la Casa Blanca están haciendo la cumbre de la democracia. Por supuesto que están hablando de Estado de Derecho y de separación de poderes, que es un punto fundamental. Trump no nos cae muy mal o no nos parece un peligro porque sea muy de derechas o porque sea Trump o porque... No, es por el clear and present danger que representa para la democracia en Estados Unidos. Y alguien que ve que le van a procesar y promete muerte y destrucción, eso es terrible. Esto no tiene nombre. Y azuza los suyos teniendo el precedente. Lo curioso de este asunto es que es verdad que él sube en las encuestas y que barre a los demás, a todos los demás juntos, pero en las últimas elecciones de mitad de mandato, muchos de sus candidatos se pegaron un costalazo, es decir, no sacaron el resultado que se esperaba. Fue decepcionante para ellos. Existe esta... Tiene algunos, en fin, acólitos en el Congreso que, en fin, dan bastante miedo. Y he visto que a Marjorie Taylor Greene, que es una de las más radicales, le han suspendido la cuenta de Twitter en tiempos de Elon Musk. O sea que esto ya nos hace una idea de que se ha pasado. Porque, claro, hablar de la conjura trans en el momento que un hombre trans ha realizado un tiroteo en un colegio, igual, en fin, bueno. No es un tiroteo, es un asesinato. Totalmente. Una brutalidad, vamos. He usado el término tiroteo porque es el que ellos usan, pero realmente es una masacre. Como 129 que ha habido. Es una masacre, es el número 129, el año pasado hubo más de 600, en fin.
Por cierto, que el tema de las armas es uno de los más polarizantes del debate político estadounidense. Y de hecho fue fundamental en las midterms, porque fue justo después de la matanza de Ugalde y el tema de las armas es uno de los que moviliza por picos. O sea, si hay matanza, moviliza al Partido Demócrata. Y fue uno de los factores por los que el Partido Demócrata acudió a las urnas en las midterms. Mira, escuchaba viniendo para acá un podcast sobre polarización política y decía un especialista de la Escuela Annenberg de Comunicación de la UCS que los dos asuntos más polarizantes en este momento, porque van variando, claro, eran el tema del control de armas y Roe versus Wade, que fue otro de los temas también que movilizó mucho en las midterms. Es verdad que esto va cambiando, ¿no? Pero porque se vinculaba a lo de los jueces que comentabas antes, ¿no? O sea, que tenemos también esta dualidad, ¿no? Entre un Trump en ascenso, pero al mismo tiempo un trumpismo que en el Congreso no está pasando su mejor momento, ¿no? Yo creo que también va a haber un punto de inflexión si cada vez, igual que cada vez que hay una matanza, una masacre de este tipo, hay un punto de inflexión en cuanto a movilización de voto, yo creo que puede haberla si de verdad Biden, que probablemente también se presente por parte del Partido Demócrata, si Biden cumple la promesa de volver a la ley anterior en la que se prohibía los rifles creo que eran los rifles de asalto. Sí, exacto, de los semiautomáticos. Si él llega a cumplir esa promesa, también movilizará, o sea, es una cuestión. Porque en cuanto al Partido Demócrata, que todavía no lo has mencionado... Iba ahora con eso, sí. Pero mira, si ya le das pie tú, pues sale claro, de forma natural. A mí me sorprendía porque precisamente, claro, yo entiendo que al final es una estrategia política, ¿no? Pero en las midterms sí que vimos muchos demócratas haciendo crítica a su propio presidente, de alguna manera, diciendo que hacía falta renovación. Claro, al final estaban haciendo, obviamente, campaña para las midterm. Desde que ha pasado eso, desde el pasado de noviembre, no se ha vuelto, nadie ha vuelto a hacer ninguna crítica al presidente Biden. Hablo dentro del Partido Demócrata. Ni nadie se ha postulado. Un poco lo que se intuye y se lee es que sí que parece que Biden se va a presentar y sería una deslealtad dentro del Partido Demócrata que alguien dijera, sobre todo porque es un incumbent, es una persona que lo que va es a la reelección, está dentro de la Casa Blanca, cuenta con más factores a su favor, aunque es verdad que tenemos recientemente un ejemplo, por ejemplo Trump solamente tuvo un mandato, pero siempre es más fácil ser reelegido que llegar de nuevas a la Casa Blanca. Entonces sí que se espera que Biden se presente, por lo tanto, los demócratas en general, pues nadie quiere, todos mantienen un perfil muy bajo y nadie quiere decir nada. Así que en ese sentido, pues yo diría que es una mala noticia, porque sí que el Partido Demócrata puede tener muchos candidatos, sobre todo en lo que se refiere a candidatas femeninas, porque las candidatas femeninas están más en el Partido Demócrata que el Republicano, aunque es curioso que hay dos candidatas republicanas que están sonando mucho, una, como hemos mencionado, Nikki Haley, y la hija de Cherry, o sea que ninguna tiene posibilidades, pero bueno, suenan. Y en el Partido Demócrata, pues simplemente ahora mismo todo el mundo hay un mar de calma y así es probable que se mantenga, precisamente porque Biden va a ir a por la reelección. Te quería preguntar por las perspectivas para Biden. Eduardo, es pronto, es muy pronto, y año y medio en política es mucho tiempo, y para una persona de la edad de Biden me atrevería a decir que más. Es verdad que es que ha dado muestras un poco preocupantes en público de senectud. Pues sí, además hemos tenido la oportunidad de verlos muchas veces en directo, ¿no? Y eso pues impacta, ¿no? que un presidente del gobierno pues oye, tenga esas lagunas de memoria, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Irene, volviendo un poquito atrás a las elecciones de mitad de mandato, que al principio se daba por hecho que el Partido Republicano iba a tener más tracción. Al final pues la foto del Senado ha quedado 51 demócrata, 49 republicano, que mantuvo bien los demócratas, y luego la House, la Casa, tiene 9 escaños más el Partido Republicano, pero está prácticamente on the fence, ¿no?
y eso pues es un indicador del aguante que está teniendo el Partido Demócrata y luego el reto que tiene el Partido Republicano para retomar y reconquistar en la medida que puedan el Senado. Voy a dar un par de datos que a mí me parecen interesantes. Si Trump es nominado candidato, sería el primer candidato en la historia norteamericana en ganar la nominación 3 veces seguidas. Algo que nunca ha ocurrido. Si gana las presidenciales, vuelve a ser presidente norteamericano, será el primer presidente republicano en gobernar 2 mandatos no consecutivos. Y sería el segundo presidente de la historia norteamericana, después de un señor que se llama Grover Cleveland, a finales de los años de 1880 y pico, en presidir la Casa Blanca en 2 mandatos no consecutivos. Porque estamos ante un momento también estadísticamente muy interesante, ¿no? Puede ser un señor que puede volver a escribir otra pequeña página de historia americana en un regreso que puede acabar siendo un desastre o triunfal, ¿no? Queda tanto por hacer. Lo que sí se ve, estoy de acuerdo con Pedro y con Cristina, claramente que hoy por hoy no hay rival en el Partido Republicano. DeSantis, bueno, creo que ha hecho un tour, ha redactado un libro, está haciendo un tour nacional y tal, pero vamos, los números que tienen son ínfimos y sobre todo cuando testas a un candidato que no tiene experiencia federal, normalmente testa en números muy bajos, ¿no? Y probablemente lo tenga muy complicado. Evidentemente queda mucho, pero vamos, todo indica a que va a ser unas primarias muy interesantes, ¿no? Para poder vivirlas desde aquí. Estaba mirando, creo que es en agosto el primer debate dentro del Partido Republicano. O sea, ya han puesto fecha para, creo que es Milwaukee, que vamos a encontrar ya. Entonces ya para agosto ya van a tener que estar, digamos, posicionados todos dentro del Partido Republicano quién se quiere presentar a las primarias. Un dato interesante que creo, ¿no?, que he leído, que quizás Mike Pence, que tuvo pues al final pues un contronazo con su presidente, está valorando, ¿no?, también postularse, ¿no?, en la nominación. Seguro. No, que por cierto yo creo le van a citar para declarar en la causa contra Trump el 6 de enero. No creo que tenga mucho recorrido, pero oye, es otra persona más, evidentemente con un track record y sobre todo con un conocimiento de persona pues alto, ¿no?, a nivel americano. Pedro, perspectivas para Biden en un momento, además, decías el mejor empleo del mundo en el peor momento, pues realmente este es un mal momento. Vamos a ver, cuando Biden toma posesión es más mayor que cuando Ronald Reagan, que ya era el presidente más veterano en la historia de Estados Unidos, deja la Casa Blanca después de 8 años. Esa es la métrica de la edad de Biden. ¿Qué nos dice esto? Que el Partido Demócrata se tuvo que ir muchas generaciones atrás para encontrar un candidato de consenso. Biden, por supuesto, no es el tercer mandato de Obama, pero indudablemente el factor edad, lo habéis mencionado, la inflación, digamos, hay una serie de circunstancias que claramente operan en su contra. Yo creo que lleva desde Thanksgiving sopesando esa decisión. Ahora lo último que estamos escuchando es que lo anunciará en el verano. Dijo que lo va a anunciar en enero. Primero lo anunciará en enero y después ya La mujer a veces Decían habla... en abril también, la pero mujer parece que en habla, abril no... es que estamos haciendo Sí. cosas importantes. En fin. No ha terminado, dijo el otro día Jill Biden, no ha terminado. Exacto, pero al mismo tiempo la forma en que están construyendo el calendario de las primarias demócratas también indica que hay ganas, que todavía hay partido para Biden. Biden, la última encuesta hoy es 40% de aprobación. Sí, eso justo te iba a decirte unos datos de aprobación. Bueno, justos, pero bueno... es que tiene el plato tan lleno, tiene que demostrar darle la vuelta a la economía. Porque Trump era muy populista de palabra, pero poco de acción, ¿no? Y tiene que demostrar que la economía, en una época en que aunque haya crecimiento económico, la gente sigue igual de cabreada.
y más si hay un factor de inflación que distorsiona tantísimo la percepción de cómo marcha el país en términos económicos. Digamos que no, una mañana se levanta y dice, es demasiado, ¿vale? Hay que recordar que la métrica de de los presidentes de Estados Unidos es la reelección. O sea, no se entra en la lista de los grandes con un solo mandato. Y dice como no. Y aquí yo creo que el Partido Demócrata tiene un gravísimo problema, que es Kamala Harris. Porque quien tendría que tomar el relevo dentro del partido y asumir la nominación sería ella. Kamala Harris, mucha gente que yo creo que se ensaña con ella, y ella también produce un poco efecto montaña rusa, ¿no? Entusiasma y luego, digamos que defrauda, y en fin, hay una inconsistencia ahí un poco problemática que nos recuerda cómo el liderazgo político es algo muy difícil de construir. Yo creo que Kamala Harris nos recuerda lo difícil que es ser vicepresidente de Estados Unidos, porque realmente es imposible. Solamente tienen dos misiones: esperar a que se muera el presidente y romper los empates en el Senado. Es verdad. And that's it. Pero en Hay ese sentido una ella tiene un película- papel muy importante. Hay una película que recomiendo muchísimo, que está basada en un bestseller en los años de la Guerra Fría y del anticomunismo, que se llama Advice and Consent, que se supone que es lo que tiene que hacer el Senado con las nominaciones del presidente. Y en Advice and Consent sale el vicepresidente de Estados Unidos y para mí hace una metáfora perfecta. Dice, la vicepresidencia es como vivir en una mansión sin muebles. O sea, la idea de que es máxima oportunidad, máxima visibilidad, pero ninguna herramienta. O sea, todos los riesgos, pero ninguna de las ventajas, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy doloroso para el Partido Demócrata, porque se van a dar cuenta que Kamala Harris no tiene tracción. Y eso va a ser un drama. Y ya lo podemos anunciar, no hace falta saber mucho de política de Estados Unidos. Contestar la natural sucesión de Kamala Harris y buscar un candidato alternativo que sí que sea viable, eso va a ser la batalla campal que hasta ahora no han tenido los demócratas. Y a mí me parece que en esa situación se enfrentan a un panorama un poco bastante complicado. Porque ya debería verse alguien en el horizonte también, ¿no? Cuando salió Obama, Obama no salió de repente, quiero decir, ya se le había visto en la convención. Obama tuvo la ventaja de que estuvo 5 minutos. Y en 5 minutos no te da tiempo a quemarte. Es que salta al Senado y de ahí creo que es el primer senador desde Kennedy que salta a la Casa Blanca. Y está muy poco rato. Kamala Harris ya lleva un tiempo, y defraudó ya en las primarias demócratas y ahora estos 2 años complicado, ¿no? Entonces, pues yo ahí sí que me atrevo a ver un problema serio de sucesión de Biden. ¿Tú ves a alguien en el horizonte, Cristina? ¿En el Partido Demócrata? No, precisamente por lo que he explicado ahora, o sea, antes, no quieren posicionarse por deslealtad. Y no, bueno, Kamala Harris, yo estoy totalmente de acuerdo, al final ha sido como un bluff, se esperaba mucho de ella. Y además, al principio sí que incluso se ofreció como una segunda, no como un ticket normal, sino como una posible presidenta. Era como un ticket especial y poco a poco se ha ido difuminando. Biden se presentó diciendo que solo tendría un mandato. Sí, efectivamente. Entonces, por es eso que se presentaba con ella. Ahora ya no le tocaba a Biden. Pero bueno, las circunstancias sobrevenidas. Los presidentes de Estados Unidos no pueden ponerse fecha de caducidad, no pueden ser lame duck, pato cojo, mucho antes de que les toque. Pero él se presentó así a las elecciones, o sea, entonces bueno, es que... yo creo que también el problema es que si tú eliges tu número 2 por cuestiones de cuotas, que tiene que ser una mujer
de una minoría racial, pues a lo mejor, pues a la hora de construir una figura política atractiva, pues las cuotas no son la mejor forma de llegar a ese punto. Aunque tengan muy buena intención, que ya va siendo hora, ya toca que haya una mujer en el despacho Oval, pero esto no ha funcionado y no... a mí me duele decirlo, porque anda que no ha habido tíos inútiles en la política de Estados Unidos. No me agrada decir que esto no está funcionando, pero es la realidad. De hecho, habrá igualdad real cuando haya mujeres inútiles y no se las juzgue tan duramente, que las mujeres siempre tenemos que ser brillantes. No se nos permite ser mediocres y el mundo está lleno de hombres mediocres, pero las mujeres tenemos que ser brillantes. Esto es así. Bueno, y por dar un apunte, Sí. ¿qué americano eres diciendo todos los links estos históricos, ¿no? Lo que se está planteando también es, podría ser Trump el primer candidato a primarias con cargos. O sea, que eso es un poco el debate también. Sería el primer candidato con cargos. Y yo creo que de aquí al verano, o los temas del verano, va a ser ese. Y bueno, y el tema en junio es el tema de si aumentar o no el techo de gasto por cómo está la inflación. Entonces yo creo que centrándonos entre Trump y eso... Pues el presidente de la Cámara y Biden no se hablan, así que aquello no va bien. Ya, no va nada bien. No va Con lo bien. cual no le va bien al Partido Demócrata, No va bien. sigue subiendo al Partido Republicano. Y luego, por ahí rápidamente, el tema de Ucrania, evidentemente es un tema, es una invasión. Para es un darte problemón. paso a eso, Sí. justo Associated Press le ha hecho una entrevista a Zelensky y uno de los titulares de esa entrevista es que él tiene miedo de qué pasa con el apoyo a Ucrania si hay un cambio político en los Estados Unidos. Claro. Digo, porque esto igual te da Claro. paso a... Gracias, Irene. Yo, sin ser experto para nada, pero mi sentido común me dice que mientras sea un apoyo económico, creo que no es un issue que está muy alto en los problemas del ciudadano americano medio. Ahora bien, si hay boots on the ground, si hay un despliegue, eso ya sí que es un issue nacional dentro. Pero vamos, en mi experiencia estando en Norteamérica este tiempo, al final la guerra de Ucrania, al no ser tangible de soldados americanos viéndolos pegar tiros y estar casa por casa, como pasaba evidentemente en Afganistán y en Irak, creo que de momento no va a ser un issue tan polarizante. No, me puedo equivocar, ¿eh? No, pero lo veo todavía a cierta distancia porque además la administración Biden no está teniendo un liderazgo clarísimo en este conflicto tampoco. Está medio de perfil, es una guerra que está en nuestro backyard, está en plena Europa y él está un poco... Sí. Pero me puedo también... es que sí que he leído que algunos republicanos, algunos políticos republicanos sí que están empezando a decir: oye, tenemos un problema económico, porque al final en Estados Unidos todo es la economía. Ya hay que parar estos paquetes de ayuda a Ucrania, que se han mandado bastante, y ahí yo creo que es cuando vendrá el problema, porque pues sí. quieren parar. Yo creo que el problema es del Partido Republicano. El Partido Republicano en Estados Unidos ha sido un partido de ley y orden, y un partido que siempre ha tenido muy claro que la amenaza venía de Moscú. Y en esa transformación trumpista del Partido Republicano ahora tenemos un Partido Republicano antisistema, que cuestiona al FBI, que cuestiona al Departamento de Justicia, que cuestiona el resultado de las elecciones. Que manda una delegación para visitar a los presos por la insurrección. Y además, un Partido Republicano en su vertiente trumpista que ve en Moscú una fuente de inspiración política. O sea, entre los bizcochitos de Putin, claro que está Trump. Y ese es el dilema del Partido Republicano. Sobre todo ante la gran cuestión moral de nuestro tiempo. Si vamos a consentir que una potencia en declive sea capaz de destrozar a su vecino en Europa. Ni más ni menos. Y mucho dinero, 50.000 millones de dólares. Peanuts. Es que no sé si llega para rescatar las cajas de ahorro en España. Vamos a poner las cosas en perspectiva.
Y tengo que decirte que les prometen cosas, pero luego no se las envían, que una de las cosas que decía Zelensky hoy, hay mucha palabrería con los patriots, pero aquí no los tenemos todavía. Entonces, cuidado. Cuidado. Y por supuesto Cuidado, los porque muertos es que... los pone Ucrania, o sea, de eso Exacto. también... Sí. Muertos siempre los ponen otros. Y los beneficios de todo lo que se está movilizando, pues a lo mejor están en Estados Unidos también hay que decirlo, ¿no? Entonces, ha habido un momento especialmente friki en el cual Trump ha seguido haciendo apología de la agresión de Putin a Ucrania, y DeSantis se ha sumado y era un 75%, representaban entre los dos un 75% de los votantes de las primarias republicanas. Aunque a DeSantis sí le ha provocado muchas críticas y a Trump ya no, porque Trump ya puede decir cualquier cosa. El problema de DeSantis es, ¿cómo decir?, hacer todo. Es que si tú quieres ser fotocopia, pues más vale que seas muy coherente. No puedes decir un día que ya está bien de ayudar y al día siguiente decir que Putin es un criminal de guerra. Porque esas contradicciones, claro, el original no las tiene y pagas un precio. El otro día venía en el Financial Times un perfil de DeSantis que se titulaba, dice, DeSantis, Trump sin tonterías. Y digo, bueno, si quitas las tonterías a Trump, ¿qué queda? Bueno, y eso de sin tonterías... eso de sin tonterías... no. A mí, ¿sabes? Me llamaba la atención cuando salió DeSantis, había algunos perfiles aquí en medios españoles como que parecía como un candidato respetable frente a Trump. Y dices, bueno, esta es la misma persona que dice que a los niños de Florida no se les puede hablar de diversidad sexual. Entonces, bueno, no sé. Es la misma persona que ha cometido un delito, ha cogido a unos inmigrantes y los ha llevado desde Florida para plantarlos en la casa de un rival político, entonces en otro estado, que eso, la última vez que yo miré, se llama tráfico de personas. Entonces, cuidado. Yo os recomiendo, DeSantis tiene un anuncio en plan Top Gun, ¿no? Con el niño y tal. Miren ustedes este anuncio y vean ustedes, digamos, ¿qué pasa? DeSantis ha ganado la reelección con un 22% de ventaja. Ese número es mágico porque es el margen de ventaja que consiguió Ronald Reagan en su segundo mandato como gobernador de California, ¿no? Pero vemos su desempeño, cómo ha convertido Florida en un laboratorio de la guerra cultural, cómo, digamos, ha apretado en el acelerador, todo es woke, madre mía. No cabe más woke en la península de Florida, parece que se va... Igual hay gente que no sabe lo que es lo de a romper. Le ha declarado la guerra a Walt Disney. Que por otra parte tiene un régimen fiscal y de poder sobre Florida, bueno, que tampoco se entiende. Como cualquier franquicia de deportes o como cualquier gran empleador. No, pero tienen un poder sobre una parte no desdeñable del territorio que es llamativa. Digamos, es una fantasía lo que está haciendo. Lo que pasa es que lo hace por los motivos equivocados, quiero decir. Pero... No, pero es una fantasía totalmente. Es como... Bueno, no quiero cargar las tintas, pero realmente la situación en Florida o el récord de DeSantis, pues, en fin, no sé, entre el negacionismo de la pandemia, es que se mezcla todo lo peor. Oye, perdón, pero la cultura woke está llegando a España, ¿eh? La cultura woke, yo creo que sí que hay un auge que si DeSantis, y DeSantis la apoya, yo no digo que la apoye, pero que se está oyendo ya España cultura woke y que se está implementando en muchos casos, está teniendo tirón. Y recordemos también que DeSantis es el gobernador de Florida, que es un estado clave siempre en las elecciones, es un estado del que siempre se va a hablar. Y que DeSantis todavía, aunque se da por hecho y es probable, todavía no ha dicho que se vaya a presentar a las primarias, con lo cual yo creo que todavía tiene recorrido para ir sembrando y esperar su momento. Pero cada vez menos clave, ¿no, Cristina? Quiero decir, clave por el peso
Pero es verdad que cada vez es menos swing, cada Sí, vez es más rojo. más republicano. Sí. ¿Cuál es la gracia de Florida? Si vemos en una noche electoral cómo van sucediéndose los estados, la mayoría de ellos no son representativos de los Estados Unidos. La gracia de Florida es que si sumamos Estados Unidos, nos sale el agregado algo muy parecido a Florida. Esa es la clave de Florida, que es un microcosmos del resto del país, donde están todos, no falta nada y además huracanes o tormentas. Es decir, efectivamente el camino a la Casa Blanca pasa por Florida. Pero es que estamos hablando de polarización política, ¿no? Estamos hablando de elecciones que se solventan con un 1%, 2%. Esta es la clave. Aquí ya es como las mayorías absolutas en España, eso es del pasado. Aquí, digamos que para ganar unas elecciones los demócratas tienen que subir el nivel de participación y ves que los márgenes para compensar esos márgenes tan reducidos. Esa es la dinámica que también, digamos, nos coloca en esta situación política tan complicada. Ya lo del blockbuster o landslide, eso es de los viejos tiempos de la política de Estados Unidos. Ahora ya, nada, es que son porcentajes mínimos. Quería abrir turno de palabra por si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta. Entre vosotros el que quiera primero. Gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por la ponencia, me ha encantado. Es gracioso, ¿no? Como la Constitución americana no dice nada acerca de que se pueda presentar un imputado y los propios estatutos del Partido Republicano y el Demócrata parece ser que tampoco dicen nada al respecto. Se está hablando de polarización política y eso se suele asociar mucho a la población como tal, pero yo me pregunto en términos de la política americana y de los partidos políticos americanos, ¿cuánto se puede hablar de polarización de partido? Porque claro, Trump llega en 2016 y como bien habéis comentado, pues los demócratas se lo toman a risa y dicen ¡ay, qué bien, qué fácil va a ser todo! Muy mal lo vamos a tener que hacer para perder. Perdieron, ya sin entrar en valoraciones del porqué. Y ahora que 4 años después de Trump volvemos y viendo lo que pasó con Trump, ya sin entrar tampoco en valoración de algunas medidas que tomara, pero con el asalto al Capitolio de por medio, que el primer presidente que casi envalentona eso, o poner en cuestión las elecciones, Trump parece, bueno, por lo que están contando ustedes, que ya me han iluminado un poco el camino a 2024, parece que tiene todas las de volver a presentarse y el Partido Demócrata parecería que lo que está haciendo otra vez es decir, vale, muy mal lo tenemos que hacer para perder, o al menos que ahora le han tomado un poquito más en serio porque ya ganan 2016, más nos vale hacerlo bien para que no vuelva cada cual le llamará como quiera, este personaje a la presidencia, ¿no? Pero ¿hasta qué punto realmente es responsable el Partido Demócrata que está viendo ya el suicidio del Partido Republicano, que es capaz de permitir esto? ¿Hasta qué punto es responsable el Partido Demócrata, que debería ser un partido de Estado, de decir no podemos permitir que una persona de este calibre esté encausado o no al final? Porque sabemos que eso de encausar a una persona en estos ámbitos es más difícil, dependiendo de, bueno, más difícil o más complicado, llamémoslo como queramos. ¿Hasta qué punto es el Partido Demócrata responsable de decir no podemos permitir que se presente tal persona y que haya esa posibilidad otra vez? Pongámonos de acuerdo, tendámosle la mano al Partido Republicano para que incluso ambos dijéramos en nuestros estatutos no se puede permitir que alguien con este recorrido se presente. ¿Hasta qué punto es responsable el Partido Demócrata de algo así? Y el propio Partido Republicano, que parece que es capaz de permitir que se presente con tal de ganar. ¿Ganar qué? El título a partido que se pega más tiros en la cabeza en menor tiempo. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que hay mucho de fantasía política en lo que has dicho, ¿no? ¿Por qué el Likud no fue respaldado por los laboristas y de esta forma no depender de los supremacistas y de la extrema derecha impresentable? No ha ocurrido. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿por qué ese margen pequeño hace que Kevin McCarthy dependa de los más frikis y trumpistas
¿por qué no los demócratas le apoyaron y tuvieron, digamos, una centralidad, ¿no? El otro día Felipe González, yo creo que estuvo acertado, hablaba de polarización inducida. O sea, que hablamos mucho de cómo están divididos y tal, pero se nos olvida a veces que la polarización es la brocha gorda de políticos incompetentes para atrapar su incapacidad, ¿no? Y en este sentido, vemos que al final, en esas decisiones que sería me gustaría que sería lo deseable, ¿no? Que los adultos en la habitación dijeran, bueno, basta ya de tonterías, ¿no? Pero eso corresponde a la fantasía política de la racionalidad, de intentar construir consensos para avanzar, ¿no? La realidad es que al final la idea de la ganancia a corto plazo, la ventaja que puedo, cómo utilizo a los evangélicos, cómo no sé qué, todo eso al final impide que las soluciones óptimas, razonables, se materialicen, ¿no? En Israel o en Estados Unidos o donde sea, ¿no? Bueno, y quizá, digo, por responsabilidad del Partido Demócrata, no sé cómo lo veis, quizá también Trump crece, como decía Eduardo, a costa también del voto obrero, digamos, ¿no? Lo que sería el voto obrero. Es verdad que los demócratas, que son el partido progresista, han abandonado a ese electorado, ¿no? Igual también, quizás ahí, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que, de nuevo, estamos en otro país, no estamos metidos dentro del día a día de los americanos. En Estados Unidos hay 40, 50, 60 millones de personas que son trampistas a muerte. Y en fecha de hoy, que hay Twitter, hay Facebook, hay plataformas donde tú puedes saber con transparencia absoluta qué hace este señor y aún así tiene tanto support. ¿Por qué será? Pues porque es un gran líder, para bien o para mal, porque si no la gente no arrastraría eso. Vuelvo a mi ejemplo. En mi época en Texas había pleno empleo. Yo tenía una dificultad de mantener a mi gente de mi equipo porque se me iban a otras empresas porque había tanta demanda de trabajo y tan poco operario que no podía con ello. Digo, qué gusto da que en un país la oferta de demanda sea un mercado real de trabajo. Y eso, ojo, y eso fue con la administración Trump, no con Obama. Yo te digo hard facts que he vivido y que he sufrido yo. Pero que no hay que confundir con un subidón de azúcar. Si tú bajas los impuestos, pero si tú bajas la regulación y si tú aumentas el gasto público, pues al final, ¿qué consigues? Caballero, yo de eso estoy de acuerdo contigo. Hay una gestión ahí económica brutal. Y eso, pues... No, yo creo que la polarización yo lo valoro porque lo he visto. Que es la brocha gorda que tapa la incompetencia. Yo no entiendo cómo se puede hablar de competencia en la gobernanza de Donald Trump, el que sugirió chupitos de lejía contra el COVID. Por favor. Sí, eso no lo... Es por un poco no estoy hablando de eso. Hay cosas... ciclos económicos quizá, ¿no? Que también son yo favorables. te digo, los índices económicos son favorables porque hay un liderazgo que lo fomenta, que sea así. O sea, que eso no ocurre porque de la noche a la mañana la economía cambia. Eso es porque hay dirigentes que hacen un trabajo extraordinario en ese aspecto y hace que un país genere empleo. Mira, los cheques de ayuda al COVID salieron con retraso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump insistió en que él los tenía que firmar. ¿Eso es ejemplo de buena gestión de liderazgo? ¿O eso es un egomaníaco que tiene que aparecer en los cheques de ayuda al COVID a las familias de Estados Unidos? De verdad, yo insisto, Trump ha sido siempre más populista de palabra que de obra. No estoy de acuerdo. No ha hecho una mierda por la gente que le votó. No estoy de acuerdo. Yo quiero decir una cosa que va al hilo con lo que dice Eduardo. Recordemos que si no hubiera aparecido la pandemia, Trump tenía
todo a su favor para ser elegido. Arrasaba. Y va a arrasar precisamente por la economía. O sea, las cifras, que están las encuestas. Claro, pero no necesariamente es mérito suyo, es que hay cosas bueno, que a veces te vienen pero sobrevenido. claro, pero es gestión, Irene, es cierto que los... Bueno, yo lo que digo que Es los buena números, es que los no nos da números para de seguir de la economía es lo que le iban a dar la reelección. Y entonces llegó la pandemia. Eso eran los datos que estaban ahí antes de que llegara la pandemia. Finales del 19. Aprox. Pero bueno, ser presidente es complicadísimo, hay mil aristas. Yo solo me fijo en mi pequeño mundito muy de empleo y tengo, oye, lo digo abiertamente, pues tengo una buena experiencia porque había pleno empleo. Había pleno empleo, todo el mundo tenía un curro. Ya, bueno, claro, es que es un microcosmos también. Sí, Siguiente pregunta. Por quería favor. preguntar, en relación a la política exterior, ¿qué efecto puede tener en las elecciones del año que viene los distintos posicionamientos, en particular en relación a la nueva firma de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí en China? Guau, eso es de nota. Bueno, Wow. yo es que creo que no tiene mucho mérito. A mí la gente me dice, no, es que han conseguido que chiíes y suníes se pongan de acuerdo. Bueno, yo creo que China lo único que ha hecho es recoger los beneficios de la posición cada vez más alejada de Estados Unidos de Arabia Saudí. Punto. Y que en el fondo tienen muchísimas más cosas en común. Irán es un país que muele a palos a las mujeres que no se ponen el velo. Y Arabia Saudí hace kebab con los disidentes. ¿No? Os reís, pero estamos hablando y claro, ¿quién los pone juntos en la mesa? ¿Alguien que no hace preguntas? ¿China? ¿No? Por ser justos, Estados Unidos en la relación con Arabia Saudí tampoco hace muchas preguntas. No hace Bueno, muchas preguntas, pero te de recuerdo hecho, que el lo de presidente Khashoggi Biden, se ha quedado ahí un poco cómodamente apartado. pero el presidente Biden dijo Bueno. que si él llegaba a la Casa Blanca, el príncipe Salmán sería un paria internacional. Y ya hemos visto que no. Ya hemos no. visto que esas dinámicas hacen que... Lo que no ha ido es ir a hacer el baile de la espada como Biden, pero digamos Como Trump. que, o sea, como Trump, perdón, pero tampoco es que, en fin, no sé. Yo, insisto, no veo un gran mérito en juntar, y sobre todo es China, que ahora parece que es, no sé, equidistante, mediador. Nadie es equidistante. ¿No? No, pero yo es una palabra que oigo con respecto a la guerra en Ucrania, que China es equidistante, que ha mantenido una equidistancia, lo cual me parece, pues, un chiste, claro. Bueno, es que hay cosas que son malas para los negocios, cuando el enfoque son los negocios. Sí, pero lo que es todavía peor para el régimen es que Rusia pierda esta guerra, para el régimen chino. Y eso es lo que no va a pasar. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Hola. Yo, más que una pregunta, es una reflexión, que es lo que no tiene que hacer la gente del público. Estamos aquí para preguntar, pero no para reflexionar. Lo que pasa es que ha sido tan enriquecedores los comentarios que habéis hecho que no puedo sustraerme de comentar alguno de ellos, porque estoy muy de acuerdo en los análisis que habéis hecho, en general prácticamente con todos. No estoy tan de acuerdo en las conclusiones, sin embargo, ¿no? Voy a comentar, no quiero olvidarme a Pedro, porque sé que a ti te interesan mucho los presidentes. El hecho de que en la Constitución norteamericana no se habla de los partidos políticos lo impone George Washington, porque George Washington no crea los partidos políticos, era antipartidos políticos, y es él un poco el que impone eso cuando él es el único presidente que no fue elegido, ¿no? Bueno, pero después de esto, a lo importante, ¿no? Y volviendo un poco al tema de las elecciones, ¿cómo lo veo? Lo primero, he tenido la sensación, aunque no ha sido muy explícito, pero sí he tenido la sensación como que lo que sobrevolaba en el ambiente era que tal vez Donald Trump sea el candidato republicano. Yo creo que no va a ser el candidato republicano. O sea, estoy casi convencido que no será el candidato republicano por
bastantes factores. Lo primero, el propio Trump, el anunciar su presencia tan pronto, está diciendo voy a parar a gente que pueda estar pensándoselo o voy a asegurarme los donantes que voy a tener en el partido, etcétera, ¿no? Todo esto, y estoy de acuerdo, no sé si ha sido tú, Cristina, o quién lo ha comentado, que lo que quiere es la fotografía siendo detenido porque tiene que reactivarse. ¿Por qué? Porque ha perdido, que después se lo ha comentado alguien, las primarias fue un fracaso tremendo. Entonces, claro, tiene que hacer algo para decir que estoy aquí, no os olvidéis de mí, ¿no? Porque el Partido Republicano cada vez está siendo más cuestionado, no solo el Partido Republicano, se habló de la Fox no apuesta ya por Trump. La Fox hace ya meses que no apuesta por Trump. Se retiraron un poco tarde también. Bien, pero quiero decir que ya no es su candidato, veremos quién es, etcétera. Entonces yo creo que el Partido Republicano volverá a ser el partido de ley y orden, que ha sido siempre. Después puede gustar o no, pero con el tiempo volverá y es lo que hay gente que está encauzando por ahí, que vaya a esto. La hija de Cheney no, porque el batacazo que se llevó fue tan grande que no creo que le haya quedado... que se va a presentar. Sí, pero no tiene ninguna posibilidad. Que no tendrá muchas posibilidades porque el palo fue considerable, ¿no? Entonces, no sé qué sabe. Yo sigo apostando, que por ejemplo aquí a Ron DeSantis creo que la veis minusvalorada desde mi punto de vista, por supuesto, pero yo creo que los pasos que está dando Ron DeSantis está dando los pasos muy claros para presentarse a las primeras. La ley de educación de Florida que acaba de sacar, o sea, eso es clarísimo, ¿no? Por dónde van los tiros, ¿no? El tema de Ucrania también posicionándose, una de cal y otra de arena, como bien has dicho. Yo, Cristina, de todas formas, en temas internacionales, los temas internacionales nunca han sido definitivos en las elecciones norteamericanas. Han estado por ahí, pero no ha sido algo que haya realmente movilizado el voto de los americanos, los temas internacionales, sino que, bueno, pues estaban ahí, servían, pero han sido otros temas, ¿no? Entonces veremos. Yo, de momento, mi candidato sigue siendo Ron DeSantis, pese a que sí, que va bajando, pero yo veo que él se va a presentar, ¿no? Y si vamos al otro lado, al Partido Republicano, yo creo que lo tienen tremendamente complicado, ¿no? Es decir, si antes comentaba, y perdón al público por expresar aquí mi reflexión, pero es que me habéis alimentado, ¿no? Los comentarios. Si antes decía que la temprana autonominación de Donald Trump para las primeras republicanas es para mí prueba de su debilidad, precisamente, no de su fortaleza, sino justo todo lo contrario, de su debilidad. Claro, el hecho, y no sé, también comentaban que los pasos de lo que van a ser las primarias demócratas parecen indicar que se va a presentar Joe Biden, y es cierto, pero yo creo que sería un error tremendo del Partido Demócrata. Sería un error tremendo. En cuanto a Kamala Harris, el equipo de Kamala Harris y el equipo de Joe Biden ni se hablan prácticamente. O sea, están todos los puentes destruidos desde hace tiempo porque no están. Precisamente el equipo de Kamala Harris se queja de que no le están dando cancha y ahora ya no existen ni puentes entre los dos equipos, entre el equipo del presidente y el equipo de la vicepresidenta, ¿no? Y veremos lo que ocurre. Claro, el Partido Demócrata, desde mi punto de vista, corre un peligro muy grave. Como comentabas antes, que pasó a los demócratas que decían qué fácil es esto, pero que si algo aprendieron los demócratas en la primera elección o en la carrera presidencial de Hillary Clinton con Donald Trump, fue cuando los demócratas se polarizan, en este caso con Bernie Sanders y con ¿cómo se llama ella? Hillary Clinton. Y con Hillary Clinton corren el peligro de perder, y eso les puede ocurrir ahora. Es decir, yo pienso que el partido que presente un candidato joven, con ganas de que transmita la idea de esta polarización que estáis hablando, se tiene que terminar y no podemos seguir con esta dinámica de partido. Sea demócrata o republicano, cualquiera de los dos, será quien finalmente se pueda alzar con la presidencia, pero claro, en el caso de lo que decía Cristina, desde hace mucho tiempo los votantes o los seguidores de Donald Trump, efectivamente, son los más fieles, tenía un 70% de fidelidad, ¿no? Pues y ya lo hubieran querido cualquier presidente, ¿no? Esa fidelidad entre sus votantes. Y entonces yo pienso que yo sigo apostando hoy, a falta de lo que pasa por ahí, por Ron DeSantis, y estoy casi convencido
que se presentará, porque los pasos que va dando, y queda mucho, bueno, que ahora puede bajar las encuestas, subir, pero ya llegaremos al campo de batalla de verdad, ¿no? Y el caso de los demócratas pues lo veo muy complicado, y sobre todo lo veo complicado si yo creo que Joe Biden contra un republicano joven con idea de unir el partido, yo pienso que Joe Biden contra Ron DeSantis no tendría nada que hacer, punto uno. Pero es un candidato muy polarizante, ¿no? Ron DeSantis al mismo tiempo. Sí, hombre, pero Ron DeSantis no puede ignorar todo el bloque de votantes que tiene Donald Trump, que tiene que atraérselos y tiene que votarlos, tiene que decir, no le puede ocurrir a Ron No, me DeSantis refiero lo que le ocurrió. a cuanto a movilización de los demócratas. Sí, lo que le ocurrió a Hillary Clinton es claro. ¿Qué le ocurrió? Que los seguidores de este otro, Bernie Sanders. De Bernie Sanders no salieron a votarle, no puede permitirse eso Ron DeSantis porque perdería las elecciones, ¿no? Y termino, perdón por extenderme, que no tenía que haberme extendido tanto. Efectivamente, Donald Trump moviliza a sus votantes, pero también moviliza a sus votantes adversarios, que es otro tema importante. Claro, por eso te decía lo moviliza de... a los suyos, pero también los anti-Trump también se movilizan. Por eso te decía que Ron DeSantis es un poco así también. Yo hay un gráfico que utilizo bastante en clase, que es el gráfico de delegados en 2016. Los delegados son los que se disputan en las primarias, participan en la Convención Nacional y otorgan la nominación. El gráfico de los republicanos, Donald Trump ganó abrumadoramente las primarias republicanas. No había ninguna duda. ¿Te estás refiriendo? A 2016, las primarias primarias antes de de las 2016. presidenciales. Hillary, En verano. en su En momento. agosto. O sea, barrió las primarias y no había matemática posible. O sea, la diferencia con sus rivales era enorme y sobrepasaba con creces el listón para recibir la nominación. En el Partido Demócrata ocurrían dos cosas y por eso creo que a lo mejor nos puede servir para prestar atención a lo que va a pasar. Ocurrían dos cosas. Primera, Hillary Clinton no consiguió el número necesario de delegados para ganar la nominación. Y la diferencia con DeSantis no, con Bernie Sanders no era tan grande. ¿Qué convirtió a Hillary Clinton en la nominada del Partido Demócrata? Los superdelegados. Que tiene muchos el Partido Demócrata, además. Muchísimo más, que no tienen un peso, los republicanos es simbólico. ¿Qué te quiero decir? Que en el 2016, por supuesto, a mí me preguntaban, ¿quién va a ganar las elecciones? Digo, no lo sé, pero desde luego el candidato que se ha percibido como del status quo, del establishment, de la casta, lo va a tener difícil con el ambientazo que había en 2016. Y esas dinámicas yo creo que también hay que entenderlas, ¿no? Que Trump, por supuesto que puede ganar perfectísimamente la nominación del Partido Republicano. Yo no estoy tanto como perfectísimamente, puede ganarla, sí que puede ganarla, pero tanto como perfectísimamente yo, Pedro, ahí yo pienso primero que no la ganará y desde luego que perfectísimamente me cuesta utilizar, ¿no? La dinámica de las primarias, pero que la dinámica de las primarias no necesitas convencer a todo el mundo, necesitas dar carnaza a los que ya están convencidos y movilizarles para que voten, que no es la dinámica de unas generales. Y creo que es que lo tiene movilizado, no tiene que movilizar. Y esos son los que votan las primarias. No, pero será cuestión que el resto de candidatos movilicen también a otros votantes. es que tenemos que cerrar. Sí, tenemos que pasar. Es que tenemos que cerrar. Vale, pues gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A todas las entidades por organizarlo. Hay que organizar otra, pues nos hemos quedado sin tiempo. Hombre, claro.